Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Perforar un mueble parece simple, pero conocer los pasos correctos es la diferencia entre un trabajo profesional y uno lleno de astillas, grietas y errores. Por eso les mostraré las claves principales que debe conocer un especialista. Aquí comienza lo mejor. Antes de hacer cualquier marca se debe definir para qué será el agujero. No es lo mismo perforar para un tornillo, una bisagra, un tarugo o el paso de un cable. Esa decisión determina el diámetro y la profundidad. Un error aquí hace que todo lo demás, aunque esté bien ejecutado, quede mal. También es clave entender qué tipo de material está trabajando. La madera maciza tolera más presión, pero puede rajarse, en especial cerca de los bordes. La melamina o el MDF, en cambio, son más sensibles al astillado en la superficie y en la cara posterior. Una vez definido eso, ya podemos comenzar. La primera clave es medir con precisión y verificar niveles antes de siquiera tocar el taladro. Muchas veces el problema no está en la perforación, sino en un mal trazado previo. Para eso, contar con un nivel y cinta métrica de calidad marcan una gran diferencia. El nivel le permite asegurarse que el mueble está alineado y que las perforaciones queden rectas, mientras que la cinta entrega precisión, en especial en muebles grandes o instalaciones murales. Un par de milímetros mal medidos pueden traducirse en puertas descuadradas o en repisas inclinadas. Una vez tomadas las medidas, el siguiente paso es marcar correctamente. Yo le aconsejo usar lápices profesionales y no cualquier solución. Entre nos, he visto maestros marcando con clavos, tornillos y hasta con carbón. La forma de un lápiz carpintero permite apoyarlo mejor sobre la superficie y trazar líneas exactas sin que rueden. Un buen marcado evita perforaciones innecesarias y le permite verificar todo antes de ejecutar. Ahora viene un consejo clave que muchos descuidan. Antes de perforar, haga un pequeño punto guía en el centro de la marca. También puede poner cinta de papel para dar textura a la superficie. Este pequeño gesto evita que la broca principal baile o se corra al iniciar, algo que pasa especialmente en melaminas o superficies muy lisas. Y si el agujero final es de mayor diámetro, conviene hacer primero una perforación guía con una broca más delgada. Este paso reduce la tensión en la madera y disminuye considerablemente el riesgo de agrietamiento. La tercera clave es elegir la herramienta adecuada, y la recomendación es un taladro con buena potencia y regulación para evitar forzar la madera. En muebles, lo ideal es no usar percusión. Se trabaja en modo rotación simple con velocidad media, dejando que la broca haga el trabajo sin presionar en exceso. Forzar el avance es una de las principales causas de daños en la madera. Y si usted está pensando comprar un taladro como este, o cualquiera de las herramientas de este video, equipo o materiales para su trabajo, recuerde que en el círculo de especialistas cada compra suma. Acumule beneficios, descuentos y oportunidades para su negocio. Pero incluso el mejor taladro no sirve sin la broca correcta. Por ejemplo, la broca 3 puntas madera está diseñada especialmente para evitar astillamientos. Su punta central guía la perforación y las dos puntas laterales cortan la fibra antes de que el cuerpo de la broca lo arranque. Esto reduce vibraciones y deja un borde limpio, especialmente en maderas enchapadas y melaminas. Y finalmente, la potencia es parte del proceso. La madera responde mejor cuando se trabaja con suavidad y precisión. Medir bien, marcar con claridad, usar herramientas adecuadas y controlar la velocidad transforman una perforación común en un trabajo que se ve limpio, alineado y profesional. Y como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.